Hola, mi nombre es Helen. Hola, Arielis Martínez. Y mi nombre es Anthony Salvador y juntos vamos a hablar sobre el aprendizaje en el siglo XXI. Para eso vamos a presentar la pantalla. Y vamos a ver que el aprendizaje en el siglo XXI, y como ya vimos, somos Helen, Arielis, Ali y su servidor Anthony, y vamos a hablar sobre este tipo de aprendizaje actual. Su concepto o su enfoque es que se centra en la personalización, la igualdad, la colaboración, la comunicación y las relaciones comunitarias. Estas habilidades son necesarias para la economía global que cambia rápidamente y los estudiantes se capacitarán para trabajos que aún no existen. Este tipo de aprendizaje se caracteriza por ser un aprendizaje personalizado. Cada estudiante es diferente, cada cabeza es un mundo, por lo que los docentes deben ir preparados para dar un aprendizaje diferente, personalizado a cada uno. Los docentes pueden ajustar sus métodos de enseñanza de varias formas: diferenciar la dificultad del contenido, diferenciar modos de entrega, diferenciar las estrategias de evaluación. También en algo que nos vamos a enfocar es la equidad. No importa el color, no importa la posición social, la escuela, el aprendizaje es para todos. Ahora creemos que las personas de todos los niveles de capacidad, discapacidad física o de aprendizaje merecen ser incluidas en las aulas regulares. También es importante aprender haciendo. Es importante esto. El aprendizaje, hasta lo más primitivo, empezó haciéndose. La idea central del enfoque es que somos mucho mejores para conocer, recordar y utilizar el conocimiento si aprendemos de forma activa en lugar de mediante el aprendizaje pasivo. También vamos a ver que debemos evaluar, debemos repensar y darle el lugar que merece cada quien en el aula. Ahora el aprendizaje va desde un enfoque en que el estudiante construya su propio aprendizaje. Esto no quiere decir que el profesor ya no debería trabajar, no, su trabajo es orientar, guiar el aprendizaje del alumno, pero este debe buscarlo por sus propios medios y su interés. También es importante la relación con la comunidad. La comunidad es importante porque de ahí depende el aprendizaje de cada estudiante y además ahí va el conocimiento, ahí se va a desarrollar. Los profesores saben que no pueden ser expertos en todo, pero hay un experto para cada tema del mundo. Por tanto, deben buscar expertos y llevarlos al aula. También la tecnología es algo importante y es lo que marca esta era digital, lo que marca el aprendizaje hoy en día. Es importante utilizar las nuevas tecnologías de aprendizaje de manera adecuada, buscar las informaciones para... las informaciones adecuadas significa que al haber tanta información en el mundo, buscar la significativa para cada estudiante. También es importante la profesionalización del docente. Los docentes deben actualizarse, deben buscar una manera de ponerse al día. Necesitamos crear lecciones personalizadas, ser inclusivo, apuntar a la igualdad, fomentar la creatividad, involucrarnos con la comunidad, usar la tecnología para mejorar el aprendizaje y mucho más. Ahora vamos a estar hablando sobre los tipos de aprendizaje. Existen diversos tipos de aprendizaje, pero nos vamos a centrar en 5 fundamentales. Aprendizaje implícito, explícito. Cuando hablamos del aprendizaje implícito, queremos hablar sobre el aprendizaje que no es intencional. ¿Qué significa esto? Donde el aprendiz no es consciente sobre qué se aprende. En cambio, el explícito se caracteriza porque el aprendiz tiene intención de aprender y es consciente de que quiere aprender. Cuando hablamos del aprendizaje, es un aprendizaje donde existen estímulos que influyen en ello, ya sea 2 estímulos o un estímulo y un comportamiento para que esto sea llevado a cabo. Un gran teórico de este tema es llamado Iván Pavlov,
se dedicó parte de su vida al estudio del condicionamiento clásico, que es un tipo de dicho aprendizaje. Después viene el aprendizaje significativo, que para nosotros tiene un gran significado porque lo hemos escuchado mucho relacionado a los estudiantes. El aprendizaje significativo nace desde que los alumnos recogen una información, la relacionan, la organizan y establecen pues tipos de relaciones con ella, es decir, investigan un tema y lo asocian con el conocimiento previo que ya tienen sobre dicho tema. Luego viene el aprendizaje colaborativo, que en este es donde nos relacionamos, que un docente nos facilita un tema, un trabajo, una problemática, y los alumnos deciden cómo abordarlo de manera colaborativa de todo. Esto mayormente se realiza en grupos, tengan la libertad de elegir lo que quieren hacer y tengan no solamente que sean colaborativos, sino que sean creativos. Y por último está el aprendizaje emocional, ya que las emociones influyen mucho en nuestros conocimienos. ¿Qué quiere decir esto? Pues resulta que el aprendizaje es aprender a conocer y gestionar las emociones de manera más eficiente, ya que el nivel mental, el psicológico, influye no solo en nuestro bienestar ni en nuestras relaciones interpersonales, sino que también influye en lo personal y lo educativo. Bueno, el rol del docente en el siglo XXI, sabemos que el docente de estos tiempos debe reunir una serie de cualidades y características personales y profesionales muy singulares que lo identifican y lo distinguen. Vamos a ver las características. Un maestro del siglo XXI no solo es el que enseña, sino también debe ser alguien que sepa escuchar, que comprenda a sus alumnos y los apoye en los diferentes problemas que presente, tanto en su vida académica como social o familiar. La primera característica que estaremos presentando es la responsabilidad, sabiendo que esta significa que el docente se atiene a las mismas expectativas y estándares que exige a sus alumnos. O sea, un maestro no puede pedir responsabilidad a sus alumnos cuando éste no es responsable. Además, debe de ser una persona justa e igualitaria. Otra característica es la creatividad y la innovación. Un buen docente debe de ser capaz de crear situaciones de aprendizaje que motiven, interesen y atraigan la atención de sus alumnos. Ser abierto y receptivo a perspectivas nuevas y diversas. También incorporar nuevas aportaciones y comentarios en el trabajo, sabiendo que el fracaso se puede obtener como una oportunidad para aprender. Otra característica es que un maestro del siglo XXI debe de ser moderno, ya que sabemos que en este pleno siglo las tecnologías son algo esencial para todo, y más aún para la educación. Esto implica que este docente debe de estar al tanto de todas las nuevas tecnologías y estrategias innovadoras necesarias para trabajar en este sitio. También tenemos la flexibilidad. Un maestro debe de ser flexible. Esto implica que ante una situación especial o problema sea capaz de hacer cambios o modificaciones, ya sea en las lecciones, en las actividades o en los trabajos del momento. Si los alumnos no comprenden un concepto, un contenido o un ejercicio, se debe de encontrar una mejor explicación o cambiar el método o procedimiento. Y por último, tenemos la dedicación. La dedicación implica un esfuerzo en la preparación de las actividades didácticas que beneficien el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje con el objetivo propuesto. Por otro lado, tenemos las cosas que un docente del siglo XXI debe hacer y no. Número 1, no explica, sino que enseña destrezas y habilidades. No copia, crea su propia metodología. Trabaja por igual los contenidos y las emociones. Muchos docentes solo se enfocan en los contenidos sin saber que las emociones de los estudiantes juegan un papel muy importante para la obtención de nuevos conocimientos.
También tenemos que usa el aprendizaje cooperativo como método inclusivo. Esto es un claro ejemplo, o sea, la virtualidad es un claro ejemplo del aprendizaje cooperativo, ya que nos podemos dar cuenta que la mayoría de nuestras clases o asignaciones son de manera grupal. Y esto trata de crear un ambiente inclusivo con los estudiantes. También transforma el tiempo invirtiéndolo en el aprendizaje, convierte las TICs en un aliado, nunca un sustituto, comparte lo que sabe y lo aprende con los demás, transforma el conflicto en una oportunidad, desaprende para seguir aprendiendo y sustituye la zona de confort por la zona de los retos. Muy bien, de igual forma también es importante saber cuál es el rol del estudiante en todo este proceso. Vamos a ver cuál es su papel. La expresión estudiante, cuando nos referimos a estudiante o aprendiz del siglo XXI, nos está resultando un tanto antiguo. Por eso, en ocasiones se utiliza el término era digital o mejor aún era conceptual. De una manera que nos entendamos, estamos hablando de las necesidades actuales y para un futuro más o menos inmediato, que la educación debe abordar para que los aprendices, estudiantes, puedan hacer frente con cierta soltura a las demandas de la construcción social, del desarrollo científico, del mundo laboral en que estamos viviendo actualmente. Vamos a ver algunas de las características que tiene que tener el estudiante del siglo XXI. Son protagonistas de su propio aprendizaje, autonomía en el proceso de aprendizaje, tienen la capacidad para dialogar y trabajar en equipo, la motivación y fuerte autoestima, tienen la curiosidad e interés por la investigación y además poseen el dominio de las técnicas de estrategia para el aprendizaje. Ahora vamos a ver cómo ellos aprenden, cómo es su aprendizaje. Bien, el aprendizaje del estudiante del siglo XXI se puede decir que funcionan mejor trabajando en red y en grupos. Los estudiantes de hoy en día trabajan mucho mejor en los que son las redes sociales y trabajan mejor también en lo que son grupos. Tienen más facilidad para estar en lo que es la digitación, ya que sabemos que vivimos en un mundo digital. Tienen la recepción de información, es más fácil para ellos, son más ágiles y tienen la facilidad de adquirir informaciones por la web, en libros digitales, en revistas, y lo hacen de una forma más inmediata ya que tienen acceso desde cualquier equipo móvil o computadora. Están atraídos por las multitareas y los procesos paralelos. Los estudiantes de hoy en día, debido a que tienen la facilidad de tener diferentes programas en sus computadoras o en sus tabletas, tienen la facilidad de trabajar en diversos programas al mismo tiempo, lo que les ahorra tiempo y les ayuda a digerir el aprendizaje de una forma más rápida, al igual que en los procesos paralelos que pueden trabajar tanto en grupos en alguna misma plataforma. Sus preferencias. Los estudiantes de hoy en día prefieren trabajar con gráficos, con instrucciones lúdicas que le puedan mostrar lo que van aprendiendo y el aprendizaje a través de la práctica, ya que los estudiantes de hoy en día son estudiantes activos y no pasivos. No les gusta para nada leer. Los estudiantes de hoy en día, a pesar de que tienen la facilidad de obtener documentos, libros digitales de una forma más rápida y sencilla y a la vez económica, no les interesa leer. Tampoco les interesa los trabajos tradicionales, puesto que para ellos se torna un tanto aburridos, ya que le prefieren más trabajos que sean en equipos y a través de tecnología.
Pues bien, los estudiantes de hoy en día, el rol del estudiante del siglo XXI es más activo por ser el centro del acto educativo. En su autonomía, el estudiante es capaz de participar en procesos de autoevaluación y coevaluación de forma objetiva. Debemos de incentivarles a que crean de que ellos mismos pueden cambiar nuestra sociedad. Cuando hablamos de la finalidad del aprendizaje del siglo XXI, nos referimos a identificar los estilos de aprender de los estudiantes de hoy en día, llamados nativos digitales, debido a que han nacido en lo que llamamos la era digital, y eso pues le permita que ellos sepan mucho de la tecnología. Ofrecer recomendaciones sobre cómo trabajar con los estudiantes de esta generación, es decir, saber qué podemos utilizar y qué no con ellos para tener un aprendizaje más significativo. Revisar brevemente los estilos de aprendizaje y enseñar de acuerdo a las teorías existentes. Sabemos que existen diversas teorías que fundamentan los diferentes estilos de aprendizaje, de maneras de cómo enseñar para que los alumnos aprendan muy bien, y estas son las finalidades que tiene el aprendizaje del siglo XXI. Bueno, nos fuimos el grupo que estábamos hablando sobre el aprendizaje del siglo XXI. Para nosotros fue un placer hacer dicha exposición y darles contenido que a ustedes los haya enriquecido perfectamente, y muchísimas gracias por su tiempo.